Tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que el martes estábamos hablando sobre la ley combinada o universal y les mencionaba que tal cual como su nombre mismo lo dice, esta ley mezcla nuestras tres variables. ¿Quién recuerda cuáles eran nuestras tres variables? ¿Cuáles tres variables hablábamos la semana pasada y les mencionaba yo que se mezclan y aquí pues ya ninguna de nuestras variables es constante, sino que ya tengo pues nuestras tres incluidas, se puede decir. ¿Recuerdan?
Nuestras tres variables eran el volumen, la presión y la temperatura. Esas eran nuestras tres variables, ¿no? Las cuales yo les mencionaba que ya sabemos o ya estudiamos cómo calcular la temperatura en el caso de que necesitemos obviamente convertirla, cómo calcular la presión en el caso de que también necesitemos convertirla y pues finalmente la, el volumen, que también ya sabemos cómo calcularlo, igual en el caso de que también necesitemos, ¿no? Calcular pues obviamente nuestra, nuestro volumen. Listo. También estudiamos, recuerden, cómo, cómo nosotros distinguir la unidad principal de cada una de las de nuestras variables. Del volumen, recuerden que siempre debe estar el volumen siempre debe estar en litros, la presión siempre debe tener atmósferas como unidad y la temperatura pues debe tener Kelvin. Recuerden, estudiamos que esas son nuestras unidades principales en las cuales deben estar nuestra, nuestros valores para poder lograr integrar a nuestra fórmula. El volumen debe estar en litros, la presión debe estar en atmósferas y la temperatura debe estar en Kelvin. Como menciono, siempre deben estar en estas unidades para poder integrar los valores a nuestra fórmula. Dicho esto, pues vamos a realizar un ejercicio. Presten mucha atención, ya que obviamente de este ejercicio, eh, tal cual lo hagamos aquí, pues lo haremos en el deber que envíe, ¿no? Entonces, por favor, como menciono, presten mucha atención. Recuerden que estamos utilizando la ley combinada. Los deberes, no sé si tal vez a los que llaman de repetir ya me entregaron. Bueno, con todo ya reviso. Y pues si aún no lo hacen, pues pueden seguir entregando, ¿no? Recuerden que solo es hasta esta semana porque ya acabamos la unidad, ¿no? Y pues ya esta semana empezamos una nueva unidad. Así que procuren igualarse en la unidad pasada, como mencionó, porque esta semana ya empezamos una nueva unidad. Listo. Entonces, en cuanto vamos a hacer ejercicios. Iniciamos con el primer ejercicio y menciona que el volumen es de 800 litros. Ya tenemos un primer dato. ¿Qué nos dice? Que nos dice que el volumen es de 800 litros, los cuales se encuentran a una presión de 541 milímetros de mercurio, a una temperatura de 17 grados centígrados. Determine el volumen, nos dice. Determine el volumen, es nuestra incógnita, que nos dice que está ocupado en condiciones normales. Las condiciones normales o estándar establecidas convencionalmente son de uso muy extendido en los cálculos científicos. Así es que nuestra presión en condiciones normales es de una atmósfera. La temperatura es 273,15 Kelvin. Y pues el volumen obviamente es el que nosotros necesitamos determinar. Listo. Entonces, vamos ahora a realizar nuestro ejercicio. ¿Cuál era la fórmula de nuestra ley combinada? Me van a mencionar, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la ley combinada?
Van a colocarme en el chat cuál es la fórmula que tenemos en cuanto a nuestra ley combinada. A ver, tengo a Eric, Nirvani, Cristel, Gilda y Ángela. Coloquen en el chat cuál es la fórmula de la ley combinada. Listo, tienen un minutito para seguir respondiendo. Ya, tenemos a Eric, tenemos a Ángela, nadie más. Recuerden que es participación en clase. Listo. Tengo a Nirvani, excelente, muy bien. Tengo nadie más. A ver, listo. Tenemos tres respuestas, en la cual tengo Eric. Eric, mencióname, ¿por qué colocaste esa fórmula? Eric, allá. Te coloco en el chat entonces. Y mientras tanto, Angelita también, ¿no? Que nos responda en este caso, por qué colocó esa fórmula en cuanto a la ley combinada. Y tengo a Angelita también que nos mencione el motivo de colocar nuestra formulita, ¿no? En cuanto a la ley combinada. Y tengo a Nirvani, también colocó la formulita, que en este caso es la correcta, ¿no?
Angelita y Eric, pues esperemos a que nos respondan por qué colocaron esa fórmula, ¿no? Eric y Angelita están por ahí. ¿Por qué colocaron esa fórmula, chicos? No sé si tal vez se me confundieron o qué sucedió. Esa fórmula no hemos estudiado hasta ahora, no en ninguna de mis clases. No sé por qué colocaron. Cuéntenme. Me pueden escribir en el chat o prender el micrófono, ¿no? Cualquiera de las dos. Si están en clase o ya no están. A ver, no, si están conectados. Chicos, ¿están por ahí? Eric y Angelita. Bueno, en tal caso supongo que se confundieron, no sé. Recuerden que todavía no hemos visto esta fórmula que nos menciona Eric y Ángela. No, no, todavía no la vemos, ¿no? Entonces yo mencionaba lo que siempre debemos responder acorde a lo que yo he venido dando en clases. En este caso, Nirvani lo ha hecho muy bien. Gracias, Nirvani. Tenemos nuestra fórmula, que es la que expliqué en este caso el martes. Recuerden, siempre yo pregunto de lo que hemos visto en clases. No he preguntado pues nada fuera de lo que yo he visto en clases. Entonces, pues preguntaba yo cuál es la fórmula de nuestra ley combinada, la cual les di. En este caso es volumen uno por presión uno por temperatura 2 es igual a volumen 2 por presión 2 y por temperatura uno. Esta es la fórmula, pues, que les preguntaba, chicos. Les decía, ¿cuál es la fórmula de la ley combinada? La cual sí les di, ¿no? No se me confunda. Listo, entonces, para yo realizar mi ejercicio necesito colocar la fórmula. La fórmula, gracias, Nirvani, era volumen uno por presión uno por temperatura 2 es igual a volumen 2 por presión 2 y por temperatura uno. Listo. Entonces, recuerden que yo les mencionaba que para ya poder reemplazar nuestros valores de presión, de volumen y de temperatura, yo necesito que esté volumen, ¿en qué valor? ¿En qué unidad, perdón? Volumen, ¿en qué unidad decíamos que se necesitaba? Volumen. Volumen se necesitaba en litros, presión se necesitaba en atmósferas y temperatura en Kelvin. Necesito mis tres unidades para yo poder colocar. El volumen tengo en litros, perfecto, puedo hacerlo. La presión tengo en mililitros de mercurio. Déjenme, está GG. Listo, en milímetros de mercurio. Entonces no puedo todavía colocar en la fórmula porque necesito transformar
a atmósferas, porque tengo en milímetros de mercurio. La temperatura tengo 17 grados centígrados, entonces de ella también no puedo porque tengo que transformarle a Kelvin para poder llegar, obviamente, a colocar en nuestra fórmula. Entonces, pues vamos a realizar nuestro cambio, ¿no? Que necesitamos, como menciono. Tenemos, pues, en cuanto a nuestra presión, hagamos primero. Y después, pues, seguimos con nuestra temperatura. Listo. La, pre- Perdón, la presión, si ustedes ven, pues obviamente necesitamos cambiar la presión, necesitamos transformarla para atmósferas. Y recuerdan cómo se le transformaba a nuestra presión para hacerle atmósferas. ¿Quién recuerda cómo se hacía? Era con los valores, en este caso que yo les mencionaba, en cuanto a nuestra tablita. Si copiaron la tablita, con todo, pues sí les tengo aquí, ¿no? Nuestra tablita. ¿Qué mencionamos? Una atmósfera es igual a 76 centímetros cúbicos, una atmósfera es igual a 760 milímetros cúbicos, una atmósfera es igual a 760 torricelis, una atmósfera tiene 14,7 libras-pies y una atmósfera tiene 1,01 pascales. Entonces, tengo yo en, ¿qué tengo? Ah, ya, en milímetros cúbicos tenía, ¿no? Entonces necesito pasarle, obviamente, a- al valor de atmósferas. Entonces vamos. Ay, entonces una atmósfera me dice que tiene 760 milímetros de mercurio, que es lo que vamos a poder, obviamente, sustituir. Entonces nos dice 541 milímetros de mercurio. Esto necesito obviamente cambiar y una atmósfera, ¿cuántos milímetros de mercurio tenía? Tenía 760 milímetros de mercurio. Vamos a corroborar con lo que menciono. Ya, una atmósfera tiene, sí, 760 milímetros de mercurio, que es el valor que obviamente necesito para transformar y para lograr llegar a nuestras atmósferas, ¿no? Entonces, pues el valor nos dice 541 milímetros de mercurio. Ya ello tengo que transformarle para atmósferas. Entonces, una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Elimino, porque ya puedo eliminar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, en el cual pues divido 541 para 760. ¿Cuánto le sale en el resultado? Escriban igual en el chat mientras siguen haciendo. Vamos a escribir 541 dividido para 760. Ustedes igual realicen, ¿no? Verifiquen en este caso, me sale 0,71. Y pues atmósferas. Verifiquen si te salió eso. 0,700, ay no, 0,71.
¿Qué le salió? 0,71 atmósferas. Recuerden, hasta aquí todo claro, tal vez alguna duda que no está claro aún, o hasta aquí todo claro de cómo, pues obviamente transformé de milímetros de mercurio para atmósferas. Tal vez dudas. Tengo a Nirvani, Gilda, Ángela. Tal vez tienen dudas en cuanto a cómo transformar de milímetros de mercurio para transformarle a atmósferas. ¿Todo claro, chicas? Sí, todo claro. Nirvani, Todo claro, Lisa. listo, gracias, Angelita. Gilda, todo claro también. Sí, profe, todo claro. Ya, gracias. Y Nirvani, ¿todo claro? ¿O tal vez por ahí alguna duda? No, profe. Ya, listo. Seguimos entonces. Recuerden, estamos transformando pues a unidades en las que yo sí pueda colocar en nuestra fórmula. Tenemos 800 litros que pues está acorde a lo que sí puedo colocar en la fórmula. Teníamos 541 milímetros de mercurio, los cuales yo debo transformar a la atmósfera. ¿Con qué transformo? Pues con nuestra tablita. Recuerden, aquí tengo nuestra tablita para la presión. Y aquí en cambio tengo nuestra tablita para transformar el volumen. Listo. Entonces, pues listo. Hemos ya colocado pues nuestro, nuestra presión, que en este caso es una atmósfera, tiene 760 milímetros de mercurio, los cuales coloco para poder obviamente reemplazar y poder lograr llegar a atmósferas. Listo, ya. Hemos llegado a atmósferas. Una atmósfera tiene 760. Divido 541 para 760, el cual, pues, tenemos 0,71 atmósferas. Listo. Vamos ahora a cambiar la temperatura. La temperatura tengo, pues, 17 grados centígrados. ¿Y cómo era? Tal vez recuerdan cómo era para cambiarle a Kelvin. Tal vez recuerdan por ahí cómo se le cambiaba nuestros grados centígrados a Kelvin. Si recuerdan, no recuerdan, igual vamos a hacer conmigo, ¿no? Pero por ahí tal vez alguien recuerda cómo era para cambiarle. Sí, ¿no? Bueno, para cambiarle de grados centígrados a Kelvin, yo debo sumarle 273,15. Entonces, sumamos, ¿no? A nuestro elemento, que en este caso son 17 grados centígrados. Le sumamos, como menciono, 273,15. Y ya me sale en Kelvin. Sumemos entonces, ¿cuánto nos sale en el resultado? A ver, sumemos 17 más 273,15. Nos sale 290,15.
punto 15 Kelvin. Recuerden, como menciono, solo debemos sumarle 17 más 273,15 y pues lo obtenemos en Kelvin. Sumamos en este caso y lo obtenemos en Kelvin. Listo. Entonces se puede decir que ahí ya hemos logrado tener todas nuestras unidades en atmósfera, en Kelvin, en litros, que es lo que necesito. Entonces, pues ahora sí se puede decir que ya debo reemplazar, ¿no? En nuestra formulita. Voy a colocar una nueva diapositiva para poder, obviamente, reemplazar los valores. Entonces tengo volumen 1, presión 1, temperatura 2 es igual a volumen 2 por presión 2 por temperatura 1. Listo. De aquí, ¿cuál era el que debíamos despejar? Em, ya. El volumen es el que tenemos que despejar. Entonces, pues, el volumen 2. Nos vamos. Volumen 2 es igual. Como está multiplicando, pues vas a dividir presión 2 por, temperatura 1 es, ¿no? Presión 2 por temperatura 1 y pues lo de arriba en mi otro elemento pues se copia todo lo mismo, ¿no? Por temperatura 2. Listo. Ahora sí pues ya podemos reemplazar los valores. En nuestro volumen 1, ¿cuál es el valor de volumen 1? Cuéntenme. Por ahí, chicas. ¿Cuál es el valor de volumen 1? El valor del volumen 1 es 800 litros, ¿no? 800 litros. Por, vamos ahora a nuestro siguiente término, que es la presión. ¿Cuál sería entonces la presión 1? ¿Cuál es la presión 1? Gilda, ¿cuál es la presión 1? 541 milímetros de mercurio. Ya, muy bien. Esos 541 milímetros de mercurio es en cuanto a la presión. Pero recuerden que ya no debemos poner ese valor, sino ya debemos poner el que transformamos eh, para atmósferas, ¿no? Muy bien, 541 milímetros de mercurio. Excelente, está en nuestro dato, ¿no? Pero recuerden que le transformamos para atmósferas. Entonces debemos colocar el valor que transformamos, que en este caso pues em, es 0,71 atmósferas. 0,71 atmósferas. Recuerden que nuestra fórmula siempre debe estar en litros, en atmósferas y en Kelvin. Entonces, por ello, pues colocamos el valor que ya transformamos, ¿no? Recuerden muy bien, como nos dice Gilda, 541 milímetros de mercurio es la presión. Pero recuerden que debemos, pues obviamente, colocar en nuestra fórmula en atmósferas y por ello lo transformamos a atmósferas y de ahí colocamos ese valor de 0,71 atmósferas. Seguimos. El valor de la temperatura
En este caso, el valor de la temperatura es 290,15 Kelvin, pero es la temperatura 2. Entonces, en la temperatura 2 tenemos el 273,15, que es nuestra temperatura 2, ¿no? 273,15 es la temperatura 2. Y ahora la presión 2, vamos a ver. La presión 2, ¿cuál es? La presión 2, ay, es en mi siguiente. Ya, ahí sí. La presión 2, vamos a ver dónde tengo yo. Presión 1. Ah, ya, la presión 2, pues, es una atmósfera. La presión 2 es una atmósfera. Y la temperatura 1, ahí sí colocamos la que nosotros cambiamos, que es 290,15. 290,15 Kelvin. Aquí también es Kelvin, ¿no? Déjenme rectificar. 15 Kelvin. Ya, ahí sí, 273,15 Kelvin. Ahora sí, pues resolvemos en este caso. Volumen 2 es igual. Y pues veamos qué tenemos. A ver, tenemos 800 por 0,71 por 273,15. 800 por 0,71 por 273,15. Me sale un valor súper grande, ¿no? Del cual pues obviamente luego debemos dividir. Si ustedes lo hacen ya en una forma más, ¿cómo se llama? Más dividido para 290, de una forma más, o sea, ya de una forma directa, pues no hay problema, ¿no? Y el volumen 2 sería 534,72 o solo 534 está bien. Si quieren ponerlo con decimales está bien y si no, pues ya solo 534 litros, litros, ¿no? Que es pues nuestro valor. De ahí ustedes revisen si está bien en este caso nuestra fórmula, si está bien nuestro reemplazo en este caso de los valores, si está bien nuestra multiplicación. Preguntas, dudas tal vez, algo que no esté claro todavía o ya está claro. Recuerden que en nuestra fórmula debemos siempre implementar los valores de litros, atmósferas y Kelvin. Siempre, siempre, siempre implementamos litros, atmósferas y Kelvin, los cuales, pues si no están en esos valores, nosotros debemos cambiar, tal cual lo hemos hecho en este ejercicio, debemos cambiar los valores y después, pues ahí sí, introducir a nuestra ecuación y de ahí resolver. Resolver, reemplazar y resolver nuestros datos, ¿no? Entonces, pues tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda.